No existe otra manera de estar bien con Dios más que solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de ser justos ante Dios es creyendo en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Seguimos con esta serie de Romanos. Soy Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Romanos capítulo 4. Por favor, tome un minutito para leerlo. Téngalo frente a usted si es posible. Al momento de ver este video, creemos que toda la Escritura nos habla de Jesús. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mire, crecemos en fe cuando vemos al Señor diariamente en las Escrituras. Cuando nos enfocamos en Él y no en nuestras circunstancias, comenzamos a darnos cuenta de todas sus promesas. Muchos de nosotros vivimos afanados porque la mirada está puesta en las circunstancias y como Pedro nos comenzamos a hundir. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en esas promesas que Él te hace y Él hará milagros en tu vida. Así que sin más, veamos a Jesús en Romanos 4. Y bueno, en pocas palabras, el apóstol Pablo está dando una gran enseñanza aquí en Romanos 4. Está diciendo, solo se puede ser justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y da dos ejemplos. Da el ejemplo de Abraham y el ejemplo del rey David. Mire por favor el versículo 2. Vamos a Romanos 4:2, el ejemplo de Abraham. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Oiga bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En pocas palabras, Abraham fue contado como que si fuera justo. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad Abraham era pecador como usted y como yo. Era de Ur de los Caldeos, de donde había mucha idolatría y seguramente él también participó. Pero aún así, la gracia del Señor lo llamó, le dio promesas y dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. El primer justificado por la fe. Ahora mire por favor el versículo 5, si es más claro. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Mire cómo nos está diciendo. Abraham, siendo impío, creyó, no obró. Él creyó y fue justificado. Y dice, su fe le es contada por justicia. Tremendo ejemplo. El padre de la fe no fue justificado por sus obras. Eso no significa que no tuvo buenas obras. Tiempo después de haber sido justificado, Abraham fue obediente al Señor. Obedeció entregando a su único hijo y Dios le salvó la vida a ese hijo y puso un cordero en su lugar. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu único hijo, a Isaac, al que tú amas. Claro, ahí el Señor nos estaba dando un poderoso símbolo de lo que Él iba a hacer, de Cristo, ¿verdad? Que el Padre iba a entregar a su hijo como cordero sacrificial en nuestro lugar. Es un poderoso símbolo. Y Abraham fue obediente al Señor. Sin embargo, siempre fue imperfecto. Abraham, así como usted y como yo, fue justo por la fe. Veamos el ejemplo de David. Ese está en el versículo 6. Romanos 4:6, el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Oiga, hermano, usted y yo somos bienaventurados porque Dios nos atribuye justicia sin necesidad de nuestras obras, diciendo, bienaventurados aquellos, ahí estamos nosotros, cuyas iniquidades son perdonadas, ¿cuántos dicen amén? Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tú y yo ya no somos condenados, ya no somos inculpados. El Señor nos atribuye justicia sin obras. Quiere decir que el rey David también era imperfecto, también era pecador y fue justificado por la fe. Por supuesto, ellos no tenían la revelación de Cristo completa, ¿verdad? Solo tenían profecías. David escribió muchos salmos profetizando a Cristo. Abraham también participó de muchas enseñanzas que apuntaban hacia Cristo Jesús. Se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y hoy entendemos que esa simiente es Cristo, descendiente de Abraham, descendiente de David. Así que queda claro, solo se puede ser justo por la fe, como Abraham, como David. Pero esos eran judíos, dirá alguien. Mire, pero también para los no judíos. Dice ahí la palabra en Romanos 4, para circuncidados y para no circuncidados. Yo quiero que vea, por favor, el versículo 9. Dice el 4:9 de Romanos, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues, dice el 10, le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? Oiga esto, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión después como señal
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham no era judío, Abraham era de Ur de los Caldeos, un arameo que fue llamado por Dios aún en su incircuncisión, en su idolatría, y la gracia del Señor lo transformó. Y él creyó en esa gracia y le fue contada por justicia. Hermanos, la justicia por fe es para todas las personas de la tierra, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos. No hay salvación más que por la fe en Cristo Jesús. ¿A dónde se ve Cristo aquí en Romanos 4? Bueno, claramente es en Cristo que debían ellos poner la fe, aunque sea a nivel de profecía, ¿verdad? Ese Mesías que iba a venir. Pero mire, claramente dice al final del 4. Ahí aparece, este es el último pedacito que le pido que lea. Mire el 4:23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Dice, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, oiga, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo murió en tu lugar y resucitó. Creyendo en Él, hoy puedes ser justificado. Si tú has creído en Jesucristo, dile gracias, Señor, porque me has hecho justo delante de Dios. Tu Espíritu me está santificando, pero yo ya soy justificado por la fe en Jesucristo. ¿Cómo aplicamos la palabra de Romanos 4? Número 1. Reciba su herencia como justo. ¿Sabías que por creer en Cristo no solo eres declarado justo, también eres adoptado como hijo de Dios y eres hecho un heredero del Señor? Así lo dicen los versículos 13 y 14, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Al ser justo, tú y yo como descendencia espiritual de Abraham tenemos la promesa que seremos herederos del mundo. Y dice el 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Algunos dicen, no, los verdaderos herederos es el pueblo judío, pero aquí está diciendo, no son los de la ley, son los de la fe, si no, sería anulada la promesa. Ahora mira el 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham representa al Padre espiritual de todos los creyentes, judíos o gentiles. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, eres heredero de Dios. Todas las promesas son para ti. Y no me refiero solo a nuevos cielos y nueva tierra, donde reinará la justicia y nosotros vamos a ser herederos de esa nueva tierra, sino también en esta vida, tú y yo tenemos promesas. Hermano, no vaya a ser usted como aquel joven que heredó muchísimo dinero, pero él terminó sus días viviendo en pobreza porque nunca consultó con un abogado ese documento que le daba a él el poder legal de recibir esa gran herencia. Él nunca la reclamó, él nunca la recibió. Así muchos de nosotros ignoramos las promesas de Dios, ignoramos que somos herederos, nos sentimos indignos, pero recuerda, eres heredero por la justicia de Cristo. Eres justo por la fe y por lo tanto dice a todos los que creen en su nombre les dio potestad, poder legal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si eres hijo, también heredero de todas las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Conozca esas promesas, dígalas en voz alta. Por ahí se menciona que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero usted y yo tenemos que decir en voz alta, Señor, tu palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y tú y tu familia pueden recibir sanidad divina. Tu palabra dice, tú eres mi pastor, tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu palabra dice que me vas a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Dice tu palabra, el pecado no se enseñoreará de mí porque estoy bajo la gracia. Todas esas promesas tú y yo las tenemos que conocer y decirlas en voz audible. Si tuvieras fe, dice el Señor Jesús, tú le dirías a la montaña con autoridad y esa montaña te obedecería y nada sería imposible. Mire, Abraham no se desanimó. No lo leemos por falta de tiempo, léalo usted en casa el resto de Romanos 4. Al ver que su esposa era estéril y estaba ancianita, no se dejó dominar por esa incredulidad al ver su propia edad. No, dice que él creyó que el Señor era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Y es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso le puso padre de multitudes, a pesar de que su esposa era estéril. Así tú y yo debemos de conocer y reclamar y darle gloria al Señor. Mire, por fe comience a darle gracias al Señor, porque esas promesas ya son nuestras en el nombre de Jesús. Y todo es por la justicia de la fe. Y número 2, con esto terminamos, dedique su vida a que otros conozcan de Jesús. Mire, queda claro, no se puede ser justo delante de Dios por ninguna buena obra. Por más que las personas tengan esta o la otra religión,
Solo creyendo en Jesús agradamos a Dios. Solo por fe en el sacrificio de Cristo, tú y yo somos salvos, somos reconciliados, somos justos por la fe y adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos de tus conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, de tus seres queridos no han puesto su fe en Jesucristo? Haga de su misión de vida hablar de Jesús todos los días, compartiendo estos videos, testificándole a tu familia, invitándolos a la iglesia o al life group, porque solo en Jesús somos justificados por la fe.